Voy a ver si puedo poner en el ordenador para que yo pueda ver lo que me decís y lo pueda ver todo. A ver, un segundito. Hoy os voy a hablar del sellador de Kebelka, ¿vale? Voy a hacer este vídeo para enseñaros todas las funciones que tiene el sellador de Kebelka, porque bien utilizado os va a encantar. Es una maravilla saberlo utilizar bien y como todo, mal utilizado, pues podemos tener errores que no queremos cometer. Voy a ver si puedo poner en la pantalla para ver los comentarios, porque es que aquí no los voy a poder leer. Al no ser que me lo ponga este silenciado, vale. Me lo voy a dejar aquí en el móvil, mejor que en la pantalla del ordenador, ¿vale? Así puedo leer todos los comentarios y contestaros en la medida de lo que pueda. No es este el vídeo que esperabais, ¿verdad? ya haré el otro vídeo. Ya haré el otro vídeo. Lo voy a silenciar. Lo voy a silenciar, así veo los comentarios, ¿vale? Os quiero enseñar a utilizar bien el sellador. Entonces vamos, como ya que las que me conocéis ya sabéis cómo lo hacemos, vamos a bajar a la mesa de trabajo y os voy a enseñar varias cosas. Os voy a enseñar a utilizar el sellador y os voy a enseñar a utilizar el mate. Este es el formato que he querido poner ahora para el mate, que creo que os va a encantar. Son 15 gramos de mate. Y lo voy a poner en estos tubitos porque creo que va a ser más fácil y sobre todo os va a quitar las ganas de sellar. ¿Por qué? Porque si nos ponemos el mate y vemos que somos capaces de sellar con él, pues tendemos a sellar con el mate, un poquito por la idea que traemos de Génesis, que el mate era el sellador. ¿Vale? Aquí el único sellador que hay es el naranja, de los puntos naranjas. Se llama textura, sellador o thick. ¿Vale? Dependiendo de si son etiquetas antiguas y etiquetas blancas. No voy a encender velas, porque yo cuando entro aquí a mi taller hay tan buenísima energía que no necesito encender velitas, ¿vale? Pero os voy a enseñar un poquito cómo trabajar con esto para que lo conozcáis. También os quiero enseñar los maravillosos ojos. A ver si los veis. ¿Vale? Estos son los que ya han salido a la venta. Pone 18, pero no, porque lo he medido y son 20, ¿vale? Luego lo quitaré. Distintos colores que estoy probando. Distintas pupilas, pupila pequeña, pupila dilatada, que nos gusta poder elegir. ¿Vale? Les voy a enseñar este verde grisáceo. Ay, ahí es que se ve gris, pero os juro que es verde. A ver el otro verde si se ve mejor. Este tiene la pupila más dilatada. ¿Vale? Con una pupila totalmente dilatada. Son totalmente artesanales, quiere decir que si recibís dos no van a ser exactamente iguales, porque aunque las manos son las mismas que los hacen, es muy difícil sacar dos exactos o iguales, ¿vale? A ver, quiero ver a ver si veis el verde, porque el verde es espectacular, pero no, se ve gris, se ve grisáceo. Son macizos, ¿vale? Son macizos y son de resina de joyería y cristal. Cristal templado, la pupila entera es de cristal templado, con lo cual nos da esa sensación de ojo muy, muy, muy real. Y lo otro es resina de joyería teñida en blanco, ¿vale? Y bueno, luego los ojos os los enseñaré. Os voy a enseñar a utilizar el sellador, sobre todo a utilizar el sellador, que para mí es importante que lo sepáis utilizar todas bien, porque tenéis en un solo producto muchísimos, ¿vale? El sellador es este y el sellador lo podemos usar desde puro hasta muy diluido. Voy a empezar a enseñaros a usarlo muy diluido porque luego voy a ir quitando para que sepáis las funciones de cada uno. Si lo usamos muy diluido, incluso nos puede servir de thinning, ¿vale? Le dejamos en una consistencia que no nos chorree y nos puede servir de thinning si no os gusta que se os separe. Yo os digo, para las que estáis guardando el thinning en la nevera, sabéis que no os está dando ningún problema y lo tenéis en textura crema. ¿Que os gusta esta textura? Os compráis solo uno, solo un producto, no necesitáis 500, ¿vale? Que lo usamos muy diluido nos sirve de thinning. Que lo usamos sin matizar nos sirve de satín. Puro nos sirve también como textura 3D,
A ver si no me voy a estar liando, pero para muestra un botón. Voy a bajar la mesa de trabajo un poquito para que veáis, ¿vale? A ver si lo podéis hacer bien. Aquí, que tengáis todo como lo vamos a hacer. Os voy a enseñar la primera parte para saber utilizar el thinning. La primera parte, que es súper importante. No lo tenía previsto, ahora se me ha ocurrido hacerlo, con lo cual no sé ni siquiera si tengo pinceles limpios o sucios. Pero bueno, vamos a coger uno y vamos a hacer, por ejemplo, la primera capa que nosotros damos en el bebé. Voy a quitar el ojo que no se manche. Para sellar el poro, esa que hacíamos con el thinning de Génesis, ¿os acordáis? Esa primera capita, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a coger la textura, más o menos una cosita así, y le vamos a ir añadiendo disolvente, ¿vale? A ver si no lo tiro todo y va todo más fuerte dentro. Con bastante disolvente, que nos quede muy, muy, muy fluido. A ver si, mira, esta textura que tenemos aquí más dura, que parece ser que el pincel estaba manchado de azul. Yo en mis pinceles. Esta textura, quiero que veáis esta primera textura que he sacado, ¿vale? Esta sería para texturizar, con esta consistencia que es, ¿veis lo que tarda en caer la gota? Lo cogemos, se queda pegado, casi, casi, casi que ni cae la gota. Y si le doy, termino dando, me va a caer una gota. Pero está bastante consistente, ¿vale? Esta sería la textura que nosotros daríamos para texturizar. Pero vamos a dar la primera capa. Para la primera capa, para sellar el poro, para que nos quede eso que hacíamos con el thinning de Génesis, tendría que estar más diluido todavía, ¿vale? Ahora sí lo tengo. Y ahora esto, que es como el Baileys, como el licor de café, esa textura que es un poquito espeso, lo voy a volcar en otro para que lo veáis. Para que veáis cómo vuelca. ¿Veis? Esa textura que es como líquido, pero un poquito espeso. Ahí lo vemos bien. Así de líquido, pero espeso, ¿cómo lo daríamos? A todo el kit, antes de empezar, para preparar nuestro kit, para que no nos manche las pinturas. Hay pinturas que oxidan más, pinturas que oxidan menos. Cuando borramos el vinilo decimos, es que me ha quedado un poquito amarillito. Pues nosotros, esta le damos, sequito, vamos secando y a todo el kit. Esta es una primera capa para preparar el kit, ¿vale? Entonces, este sería un sellado inicial para... A ver, no me quiero salir de cámara. Esto sería un sellado inicial para preparar el kit. Pintamos todo el kit. La podéis utilizar, si yo quiero neutralizar, ahí le pongo un poquito de color y ya la uso con neutralizado, ¿vale? Me sirve para neutralizar. Si queréis, le ponéis un poquito de color y os va a servir de neutralizado, ¿vale? Tiene que quedar sequito, pero no quitado el producto, ¿vale? Que os hagáis una idea. Así iríamos directamente al horno. No lo voy a meter porque aquí voy a hacer todas las pruebas, ¿vale? Cuando esto hornee, yo lo voy a tocar y va a tener un tacto un poquito rugoso, va a tener tapados todos los poros y tengo el kit preparado para empezar a trabajar en él, ¿vale? Esta textura tan líquida sería para preparar el kit para trabajar. Ahora vamos a quitarlo. Como no he horneado, lo puedo quitar. Vamos a hacer la otra textura, la primera que hicimos, ¿os acordáis? Con un poquito de textura. Le doy. Le echo disolvente. Y que quede espesito.
espesito, como una salsa espesa, como la salsa de las albóndigas, que no es un mazacote, ¿vale? Que lo haya diluido un poquito. Esta textura para mí ya es ideal. He hecho menos porque menos posiblemente lo veáis, ¿vale? Lo veáis mejor. ¿Veis esa textura? ¿La veis? Vale, pues esa textura. A mí me encantan estas esponjas para hacer textura. Me lo dijo una cliente que usa Kebelka con unos resultados increíbles, ¿vale? En esta esponja, que es la blandita, la que tiene el poro ancho, pero blandita. Lo puedo echar aquí o directamente, lo puedes echar directamente en el kit, ¿vale? Si lo echamos directamente, esta textura en el kit. ¿Vale? Y con esta esponja vamos texturizando, pasando varias veces por el mismo sitio, no importa, ¿eh? Apretando para que el producto se quede fijado al vinilo. Este sí me gustaría hornearlo para que lo vierais, ¿vale? Incluso me lo admitiría un poquito más espeso. A ver si vemos esa textura. No sé cómo hacer para que la veáis. Poniendo foto. Ahí no se va a ver bien. ¿Cómo hago yo para que veáis esto? No lo veis, ¿verdad? ¿Se ve o no? Voy a verlo en el móvil para ver cómo lo estáis viendo vosotros. Un segundito, que lo voy a ver en el móvil para ver cómo lo estáis viendo. Es que me gustaría que lo vierais como lo estoy viendo yo. Me gusta, no se ve bien. Si le pongo que le dé la luz del otro lado, de otro canto, si lo pongo así, que le dé la luz desde atrás, ¿se ve mejor o peor? Casi va a ser sacar una foto y subir la comunidad. A ver, si le saco una foto y la subo a comunidad, lo quiero hacer en directo para que no penséis que luego pongo una foto que no es, etcétera, etcétera, ¿vale? A ver, subir, más, no me deja. Bueno, mientras que lo pongo, yo creo que debería hornear, ¿vale? Esta textura incluso os admitiría un poquito más gruesa, ¿vale? Vemos que lo aplico con mi pincel y ahora llego con esta esponja y doy varias veces. Con esta esponja, ¿vale? Y este sí que lo voy a meter en el horno. O lo meto después. Lo voy a meter en el horno un segundito. No tenía previsto yo utilizar el horno. Y os voy a subir esa foto a comunidad. Un segundito. Si lo sé hacer. Que yo soy muy torpona. A ver. Mi canal. Tu canal. Comunidad. Comunidad. Foto. Vale. Ahí os la he subido. Ahí os la he subido como tiene que quedar la textura, ¿vale? Entonces hemos visto dos formas. Muy, muy diluido,
Tapamos poro, está muy diluido. Tapamos poro y lo podemos... Mira, ya que estoy horneando lo podría haber puesto por detrás. Pero bueno, ya yo lo he hecho cientos de veces así y funciona, ¿vale? Creerme, yo creo que ya me lleváis creyendo mucho tiempo y sabéis que no os va mal. Textura tal cual sale del bote, un poquito de disolvente, muy poquito, lo dejamos más espesito y con la esponja, con la blandita, ¿vale? Que tenga muchos agujeros, que sea muy porosa, le vamos pasando varias veces y con eso hacemos la textura. No se os va a poner blanca, no va a pasar nada, va a estar, yo tengo un bebé en el escaparate que os voy a llevar para que veáis. A ver, un segundito, que no quiero que se me corte la emisión. Que voy para mi escaparate. Estáis viendo mi mano, ¿no? En mi escaparate le da el sol muchísimas horas al día, ¿vale? Muchísimas horas al día. A ver cómo giro la pantalla. Ese lo tengo desde que se abrió la tienda. Ay, ¿qué me hace el suelo? A ver cómo lo hago. Ese está ahí puesto al sol. Tiene los colores como el primer día, ¿vale? Y está puesto al sol, o sea que no tengáis cuidado, que eso ya está absolutamente probado. Aprovecho la coyuntura, yo es que sabéis que me aprovecho de todo. Aprovecho la coyuntura para aquellas que decían que iban a pintar al aire, que iban a pintar con pinturitas secado al aire, porque no iban a hacer, a ver, que no quiero tapar la cámara, algo que no estuviera probado o testado, pues bueno, pues ese lleva en el escaparate desde que abrí el taller, no, porque cogí el taller 2 meses antes, desde febrero lleva en el taller, ¿vale? Y ese lleva en el escaparate, porque además lo he querido dejar en el escaparate, es uno que no vendo porque es mío, y ese no lo quiero vender, y está en el escaparate desde que se pintó. Con la textura y ni se ha despellejado, ni se ha levantado, ni nada de nada, ¿vale? Entonces, está probado, archiprobado, y lo que tiene es ser los pioneros, ¿vale? Que es lo que más testado está en el mercado. Ya hemos visto que nos sirve de sellador muy diluido y más espeso de textura. Ahora cuando salga el bebé os voy a enseñar más cosas. De momento lo voy preparando, ¿vale? Bajo y preparo. Si yo cojo textura, la pongo. Y ahora voy a coger pintura, por ejemplo, la negra. Un segundito. Esta es mi pintura negra, aquí. Voy a coger la negra, pero sabemos que para hacer pelo tendríamos que hacer más cosas, no solamente sería negra. Pero para el vídeo lo voy a hacer en negro porque lo vais a ver mejor. Si yo tiño mi zig, lo tiño, ¿vale? Gotitas pequeñitas de disolvente y un poquito más de zig. Gotitas de disolvente, ahí lo tengo. Y cojo un pincel de pelo, por ejemplo, a ver que coja uno finito. ¿Tantos pinceles? Uno de estos larguitos, por ejemplo, este que se con el que yo pinto el pelo. Con esto yo puedo ir pintando el pelo y cuando seque me va a quedar con un efecto 3D, ¿vale? Voy a hacerlo voy a hacer en esta piernecita para que lo veáis bien. Con esto yo puedo ir pintando y todo lo que pinte cuando yo lo hornee va a quedar en efecto 3D. Entonces está muy bien trabajar con 3 colores
con 3 colores. Si quiero hacer el pelo en varios colores, con 3 pinceles, y yo voy sacando las rayitas y voy haciendo mi pelo 3D. ¿Vale? Con esto me quedaría en relieve. Esto podemos ir retirando. Hay gente que lo hace de otra forma. A ver que os traigo un segundito. ¿Cómo me levanto? Me levanto 500 veces al día. Hay técnicas de pelo 3D que sabemos que pintan así. Imaginaros. Y luego con uno de estos pinceles se va limpiando. Digamos que vais dibujando lo blanco, ¿vale? Como que se mancha todo en negro y nosotros vamos quitando con el blanco. Yo soy partidaria del otro, de hacerlo... vemos que lo puedo borrar y es un negro escandaloso. Yo soy partidaria, incluso ahí al zig le puedo echar un poquito más de disolvente. Si me quiero que el pincel me corra más. Cuanto más líquido está, menos 3D me va a quedar, ¿vale? Pero puedo pintar en 3D. Podemos hacer para hacer los dientes, uñitas, todo lo que queramos hacer en 3D. ¿Cómo se llama esto? La prueba del talón. Todo eso lo puedo pintar en 3D, ¿vale? Y sería, pues con esto ir pintando y vamos pintando con el zig. Si lo llevo muy espesito, puedo conseguir un poquito más espeso, es más 3D. Y con esta textura es como pintar con thinning. Esto es exactamente igual que pintar con thinning. Yo me podría venir, este no es el color ideal, pero yo podría pintar mis pliegues y esto sería como pintar con thinning, ¿vale? Y lo estamos haciendo todo con la textura. Esto yo cuando horneé va a quedar en 3D porque lleva la textura, ¿vale? Entonces, vemos que lo tenemos en textura. Ahora lo haré otra vez para que lo tengáis ahí. Bueno, estas son las pinturas de Queberca también. Ahora he cambiado el formato de las pinturas, ¿vale? Lo he cambiado. Os lo voy a enseñar. Porque, chicas, como hay tantas en el mercado ya y todo el mundo utiliza los mismos botes, pues llega un momento que no sabemos lo que estamos utilizando, ¿verdad? Entonces las mías las vais a identificar rápidamente. Os voy a enseñar. Me levanto un montón. Estoy todo el día... Estoy más tiempo levantada que sentada. Todas las pinturas van en tubito de óleo. ¿Qué os apaña más este? Pues me lo decís y os puedo envasar en este. Pero a mí particularmente, este formato me gusta mucho más. Siempre es verdad que hay que tener cuidado cuando abrimos por primera vez el bote, al pinchar, si lo hacemos con el tapón de atrás va a salir un chorro grande. Entonces yo aconsejo que lo pinchemos con un alfilerito para que tenga poco espacio y podamos llevar un control de la pintura importante. Recomiendo que no le metamos el tapón por detrás porque va a salir muchísimo chorro. Pinchamos con un alfilerito, ¿vale? Pero todos van en nuestro tubito de óleo. Es un poco para diferenciar ya de este tarrito que es al final el que está usando todo el mundo. Y como yo me diferencio de todo, pues me diferencio. Entonces, a ver si sale del horno la textura y le hago la foto para que lo veáis. Entonces, hemos visto que muy diluido. Voy a limpiar mi pincel. Porque yo soy un desastre con los pinceles. Ya hemos visto que tenemos 3D
que tenemos textura y que tenemos la capa inicial de tapar el poro. Todo con un solo producto, ¿vale? Y tenemos el 3D y la textura. Ahora, os voy a enseñar más función. A ver qué ha salido esto que ha pitado. A ver qué ha pitado que no me queme. Bueno, es que es brutal esta textura. Es que es brutal. Está ardiendo, pero es brutal. No se ve, haré la foto. Sale como un poquito satinado. ¿Que os gusta mate? Ahora os voy a enseñar cómo lo tenemos que hacer. Bueno, al tacto es súper agradable, ¿vale? Lo que pasa es que está que quema, que pela. Así es que lo voy a dejar ahí un ratito para que se enfríe. Lo voy a dejar un ratito para que se enfríe y os sigo diciendo más cositas del producto. ¿Vale? Hasta ahora, no sé si tenéis, voy a leer comentarios, si tenéis alguna duda o no tenéis ninguna duda. Porque ahora quería subir la foto de la textura ya horneada. Espérate que no me quemo. A ver, que voy a hacer subir la textura ya horneada. A ver, foto. Es que lo quiero hacer a la vez con vosotras. Lo que hay que entender es que si todo el mundo habla de un mismo producto, que no puede ser que para unas personas les vaya tan bien y para otras personas tan mal. Es decir, que hay unas personas que lo saben usar muy bien. A ver si en esta sin amplio se ve. Se ve preciosa. A ver, esa textura ya está horneada. La primera foto que pongo en comunidad es sin hornear. Y la segunda foto que pongo en comunidad es horneada. A ver, subir foto. ¿Dónde puedo ver aquí uno? ¿Cómo la subo a comunidad? Es que no sé, de verdad que soy muy torpe, ¿eh? Vamos a ver. Esto es sin hornear. Sin hornear, publicada. Está subida la de sin hornear, ¿vale? Y ahora os voy a poner la horneada. Foto. Mira que no me deja. Subir la otra. Seleccionar imágenes. Es que como tengo la memoria llena, lo que hago con las fotos que las tengo que descargar en el móvil y luego ya subirlas. Pero bueno, no pasa nada. La descargo. Vale. Ahora sí me va a dejar, ¿verdad? ¿Por qué no me deja subirla? A ver. Foto. Seleccionar imágenes. ¿Por qué no me deja seleccionarla? Nada, no me deja. Ahora la subo. No os preocupéis que yo ahora la subo horneada. Entonces, ahora os quiero enseñar, por ejemplo, con las uñas, pero es que me quemo. Os quiero enseñar cómo utilizar con la misma textura hacer barniz mate o barniz satín. La textura en sí es satinada. Cuando la damos con este tipo de esponja, por eso me gusta a mí esta esponja, no tenemos que hacer nada porque ya queda mate. Queda mate, queda como un satinado bonito, pero que no brilla. Os va a gustar muchísimo más que el Dewy, ¿vale? Pero ahora sí que os quiero enseñar cómo lo uso yo, por ejemplo, en los labios, en las uñas, encima del párpado, y lo hago solo con la textura, ¿vale? Lo hago con un pincelito de estos.
con un pincelito de estos que sea más bien duro, vamos a limpiar el pincel y vamos a bajar a la mesa de trabajo. Y a ver que no me quemo, porque esto está que... Es que no sé si veis la textura ya horneada. Espérate que me quemo. Que me quemo. Ahora subiré la foto para que lo veáis bien. Esto está como ladeado. Ahí. Ahora subo la foto para que lo veáis bien. ¿Vale? Y vamos a hacerlo como hacemos las uñas, los labios, etcétera, etcétera. Cojo un pincelito, cojo la textura directamente del bote, ¿vale? Y sin que yo me queme, voy a poner un puntito en la uña, un puntito, ¿vale? Como está caliente no se me agarra. ¿Ven? Lo pongo ahí en la uña. No sé si lo veis bien, pinto la uña. Este pincel va a ser gordo. Y ahora con el pincel mojado en disolvente y quitado el exceso del disolvente, pero que el pincel siga mojado, le doy unos toques para no llevármelo. Y suavizar esto. Esto lo hago en los labios y todo, ¿vale? Y así es como uso el barniz satinado. Ahora, que quiero hacer barniz mate. Vamos a explicarlo también con la tanita. Cogemos esto y ahora vais a ver lo que os digo cuando pincho. Vamos a poner uno de estos. Vamos a quitarle la tara. A ver si lo vemos bien aquí. Y le quitamos la tara. Barniz mate. Lo que tenemos no es un barniz, esto es un matizador. No es barniz, el verde. No me sirve para sellar, solo para matar brillos, ¿vale? Lo que os digo de pinchar con esto, que vais a ver cómo sale. Uy, esto en pintura sería muchísimo, ¿veis? Bueno, pues voy a echar este poquito aquí. Que son 30 gramos. Pues si tengo que echar 10 veces más de disolvente, ¿vale? Tendría que echar, son 9, porque es 9 más la parte que tengo. Sería hasta 3 gramos en disolvente. Uno y medio, lo voy disolviendo y me falta 1,5 gramos más de disolvente. Que no me queden grumos, bien disuelto. A 30 gramos. A 30 gramos de pintura, 300, o sea, 3 gramos, a 30 miligramos, 3 gramos de disolvente. 10 veces de disolvente, ¿vale? Hasta que esto pese 3. Fíjate, pesa 90, pues todo lo que le falta. ¡Ey, que lo derramo! Ahí pesa 2. Aún me faltaría 1 gramito de disolvente. Como aquí ya no me cabe más, queda totalmente líquido. Como no me cabe más y no quiero que se me vierta, me falta 1 gramo todavía de disolvente, me lo echo a mi bote, que ya lo tengo disuelto, y ahora 1 gramo más de disolvente. 10 partes de disolvente por una de mate. Ahí lo tengo. Y esto al bote. Yo tengo esta leche hecha, ¿vale? Totalmente líquida. Quiere decir que con este bote de 15 gramos puedo hacer 150 mililitros de disolvente, o sea, de disolvente, de matificante. Y yo voy a tener esta lechada, ¿vale? Esta lechada. ¿Que yo quiero hacer la textura que me quede mate? Pues vuelvo a coger mi textura. Bien, porque vamos a texturizar en mate. Echamos la textura pura. Le vamos añadiendo las gotitas de disolvente.
Bueno, el pincel estaba negro. Yo lo que quiero es que veáis las texturas, que veáis cómo se disuelven. Olvidaros del color. Mira, esto me sirve para limpiar los pinceles. Si yo esto le echara color ocre, puedo pintar los puntitos de leche de la nariz. ¿Vale? Esa sería mi textura. ¿La veis? Un poquito más de disolvente, no mucho. Unas gotitas. A lo mejor se me ha ido la pinza. Quita un poquito. Ahí. Esa es la textura. ¿Vale? Así os tiene que quedar la textura, sin grumos y así. Ahora, ¿por qué le quito un poquito? ¿Que la quiero mate? Pues cojo de mi lechada que tengo y con un cuentagotas voy contando las gotas. Yo le echo unas 4 gotas a lo que uso para un bebé entero. Esto es poquito, con lo cual le voy a echar solo 2 gotas. Una, venga, 3. 3 gotitas. Con esto, ¿que me gusta más mate? Pues le subo a 4. ¿Que me gusta más mate? Le subo a 5. Pero de esta solución que tengo hecha, ¿vale? Y entonces ya hago que mi textura sea mate. Y nunca se nos va a poner blanco, jamás os lo prometo. Nunca se os va a poner blanco. Entonces, tenemos la textura inicial que era satín, la textura mate, el tapaporos para empezar, el efecto 3D. Y ahora, si lo he hecho puro, bueno, pues con esto yo ya lo daría igual en mi esponja de textura, igual que hice el otro, ¿vale? Lo daríamos en la esponja de textura, o sea, directamente en el bebé. Me salto, no pongamos exceso de producto en las corvas, porque si pongo exceso de producto en las corvas, yo prefiero después darle con un pincelito algo más diluido, ¿vale? Y con la esponja de textura, texturizo. En las corvas siempre retirar el exceso, porque si dejamos el exceso en las corvas, necesitaría hornear mucho más, y si no horneo mucho más, por ahí se me podría levantar, ¿vale? Por eso en los pliegues los retiro. Y esa sería mi textura mate. ¿Qué más me falta por deciros? Os he dicho cómo hacer el satín, que es el producto puro con el pincel mojado en disolvente, retirado el disolvente y aplastando el producto. Ese es el satín, el mate añadiéndole. Y otro que me falta, que ya es el último, que es tal y como sale del bote. Tal y como sale del bote. He pintado mi pelo, lo he pintado con mi pincel, normalmente, me ha encantado. Y ahora quiero mi pelo darle un efecto 3D. Pues voy peinando, ¿vale? Y lo horneo. Cuando va tan puro, 2 o 3 veces. O directamente, o lo pongo en mi cabecita, lo extiendo tal y como sale del bote para 3D, ¿vale? Lo extiendo, que quede apretando, no por encima, apretando. Y ahora yo paso mi peine y voy haciendo mi 3D. Y le voy dando mi dirección del pelo, ¿vale? Y con eso hacemos el 3D. Entonces, tenemos que ya subo, tenemos que con un mismo producto, a ver que no esté yo ladeada, que me quedo ladeada, tenemos que con un mismo producto usamos el barniz satín. No os enseño el barniz satín, vale. El barniz satín, tenemos que bajar, os enseño el barniz mate. Cuando queremos barnizar, cuando queremos sellar, bueno, sí, os lo enseñé a la primera, sí os enseñé el primer tapaporos que hicimos, pero con la textura. O sea, a mí me gusta sellarlo fuerte, que tenga mucho, pero no quiero que tenga textura. Uso esta misma textura, vamos a bajar. Uso esa misma textura, vamos a retirar. ¿Vale? Cojo la textura, la doy
porque esta ya está con su disolvente y como ahora a mí no me gusta que tenga los puntitos, pues con la esponja sin látex lo voy aplastando, ¿vale? Y entonces me va a quedar el kit sellado sin textura. Y si quiero que sea mate, a esto cojo mi pipeta y le echo, a ver, la pipeta quiero vaciarla y volverla a llenar, si no lo tendría que mezclar, porque esto os he dicho que tiene que estar siempre muy mezclado, porque si no está mezclado o cojo disolvente o cojo matificante. Y ahora ya cojo y a esto le echo 1, 2, 3. Para esa cantidad, con 3 gotas tiene más que de suficiente. Esto lo pongo, lo mezclo, lo doy. Como no me gusta que tenga textura, porque hay mucha gente que los bebés le gustan lisitos, sin textura, pues lo doy y con la esponja sin látex voy retirando el exceso, ¿vale? Entonces, el producto es solamente uno. El producto es solamente uno, ¿vale? Que es este. Si lo quiero matificar, tengo que echarle unas gotitas del mate disuelto, una parte del mate por 10 de disolvente. Que quiero efecto 3D para pintar el Minium, una espinilla, la prueba de talón directamente al ZIP, le echo la pintura y pinto con ello. Y tengo el efecto 3D. Que quiero pintar mi pelo normal sin efecto 3D y luego darle un efecto 3D, lo cojo tal y como sale del bote y con un pincel de estos voy dibujando la forma del pelo. Que quiero textura piel real, con esta esponja, con esta consistencia, lo echo en el bebé y directamente voy texturizando. Y ya poco más. Leeros un solo producto y 100 funciones, ¿vale? Voy a coger el... no, descartar, no. Si es que os quiero subir la otra, la horneada, que la hice. Más foto, es que no sé por qué no me deja coger esta. Es que os quiero hacer la foto que he sacado texturizada. Y no sé cómo hacerlo. Oh, yo soy un desastre con las tecnologías. Entonces ya está, que es Kebelka, que somos la marca pionera, que somos los únicos que podemos decir hoy por hoy que nuestro producto lleva ya un año en el mercado y está absolutamente testado, que los demás estarán testados o no. A ver, yo veo por ahí artistas que dicen que se van a pasar las pinturas al aire, pero a la vez, ¿por qué? Porque no van a usar nada que no lleve el suficiente tiempo en el mercado como para decir que esté testado, pero posteriormente dicen que tienen su marca de pinturas y pintan los prototipos con una pintura, cuando hace un mes estaba diciendo otra cosa. Es que el mundo rebord o se está volviendo loco o se está agitando el avispero. No sé lo que estará pasando, pero yo donde digo, aunque se empeñen en decir que donde digo, pongo Diego. Que os quiero un montón, que sabéis cómo funciona la textura, que si no os gustan las pullitas que meto, pues que no me veáis. Y que si os gusta, que me deis dedos arriba o dedos abajo, que me da igual. Lo que quiero es que a mis vídeos reaccionéis. Necesito saber las reacciones que tenéis, ¿vale? Os voy a mandar un beso muy grande y os subo en comunidad la foto de cómo ha quedado horneado, que la verdad es que ha quedado espectacular. Es que, joder, es que me gustaría que lo vierais. Bueno, sí se ve donde no está y donde está. ¿Veis la diferencia del sellado y del no? Creo que se ve. Mira, si le pongo así las manos, que tengo mis manos siempre tan sucias. Tengo que quitarle la luz de la... A ver. Bueno, no sé dónde se ve, pero yo ahora mismo os voy a subir la foto, ¿vale? Que no se ve, que le puedo pasar la uña
que esto está absolutamente sellado, que le puedo pasar el disolvente, que no me lo voy a llevar. Bueno, esto es que lo mancha de negro. Disolventa, tutiplén. Es que vamos, el color que cogió yo, un negro, total, nada. Mira, aquí a lo mejor si le doy, si vais a ver con el brillo de mojado cuando se seque, a lo mejor sí podéis ver la texturita, ¿vale? Ahora mismo porque le he echado el solvente, cuando se seque se verá. La textura se ve preciosa. ¿Que os gusta más texturizado? Lo ponéis más puro, pero que sí que es importante, os lo voy a poner puro para que lo veáis. Venga, seguimos. Si es que me lanzo. Si lo pongo puro y le doy con esta esponja, a ver, también voy a hacer la foto para subirla a comunidad, lo tenéis en comunidad. Lo que pasa es que no sé si puede ver comunidad la gente que no está suscrita, ahora lo miraré. Yo le doy con el purito y texturizo, apretando, apretando. Y voy haciendo la textura. Se puede dar puro también, ¿vale? Sin ningún problema. Y un solo producto, marca pionera. Testado, me estaban llamando por teléfono. Testado ya desde hace un año que está en el mercado, la textura, y de verdad hay cientos de fotos de texturas increíbles de gente que no había. Entonces, las fotos que salen a posteriori son maliciosas, no sé con qué lo hacen, ¿vale? Pero que este producto ni se despelleja, ni queda blanco, es para sellar. Os queda el bebé perfectamente sellado, ¿vale? Que os mando un beso muy grande, que hemos hablado del sellador de Kebelka, un solo producto, marca pionera en el mercado y todos a sellar con Kebelka. Besos. Ahora a cortar.